A principios del siglo XX, un misterioso personaje se dedicó a efectuar una enorme construcción, un castillo. Pero no piense usted que cogió a un grupo de gente o a una cuadrilla de personas o tenía enormes recursos a su alcance. Construyó un enorme castillo de cientos y no miles de toneladas con sus manos, un polipasto y poco más que unos troncos. O eso es lo que la historia dice. Parece ser que este misterioso personaje, cuyo nombre o su complicado nombre, Edward Letskanin, era de origen letón y por circunstancias de la vida se afincó concretamente en el estado de Florida, al sur, y allí practicó una serie de conocimientos que tenía que nunca sabremos de dónde vino y que sin embargo le permitió efectuar prodigios de los cuales hubo algunos testigos. ¿Cómo era posible que aquel hombre levantase cientos de toneladas o decenas de toneladas y, según cuentan, las transportaba como que fueran globos de helio? Por favor, vamos a intentar desentrañar este misterio, qué tipo de herramientas usaba y qué tipo de tecnología desconocida tenía para efectuar tal prodigio o tal proeza. Vamos allá. Buenas noches y bienvenidos a mundodesconocido.es. Pues sí, un misterioso personaje, Edward Letskanin. Vamos a poner su foto. Vamos a poner... ¿Quién era? Era este señor que podéis ver allí. Era un hombre bastante menudo. Edward apenas pesaba 53 kilos. Su altura no era muy grande. Medía 1,50. Y este gran pequeño titán llegó a construir con sus propias manos y poco más un interesante castillo de piedra caliza, una piedra caliza con una especial característica. No piensen por ello que la piedra caliza es muy ligera, la piedra caliza es muy pesada. La que utilizaba él, piedra ólite, parece ser que tenía unas características de porosidad muy especiales. Independientemente de ello, la historia de Letskanin es bastante extraña. Él era letón, y allí en Letonia, a la edad de 26 años, intentó casarse con su querida Agnes, una mujer que tenía 16 años en aquella época, hablamos del siglo XIX. Parece ser que Agnes en el último momento decidió dejarle y, bueno, pues ese suceso para él fue una especie de ruptura muy importante. Siempre estuvo en la mente del señor Edward Letskanin aquella querida muchacha Agnes. Dicen y cuentan que muy poco antes de casarse, Edward contrajo tuberculosis. Agnes decidió dejarle. Edward se curó y, según sus propias palabras, lo hizo a través de la magia, entre comillas, de los imanes, del magnetismo. Él hablaba constantemente del magnetismo, de hecho viajaba, daba charlas, discursos, era un hombre bastante activo en ese aspecto, aunque no dejó un gran legado por escrito, si bien es cierto que en aquella época debió hacerlo, porque cuando muere este señor, dentro de la zona donde vivía, del castillo que vivía allí, se llegaron a encontrar a un precio actual de 2020 unos $36.000 aproximadamente. Hablamos de un precio estimado en la actualidad. Algo que había obtenido, pues como ya he dicho, debido a esos viajes. Para efectuar esas construcciones, y vamos a mostraros cómo era Coral Castle, y os voy a mostrar algunas fotografías, quizás nos permitan evaluar un poco más. Podéis ver enormes rocas, son muy grandes. Esta es la Luna, una especie de observatorio. Como se puede ver, allí está Saturno. Como se puede ver, las barandillas, pues el tamaño de las rocas tienen, pues son de un tamaño importante, muy pesadas. Y sin embargo él las movió. Fijaos incluso hasta qué altura las pudo transportar, las elevó, las hizo, como ya he dicho antes, bueno, pues todo este tipo de trabajo con esta roca que, como veis, tiene un grado de porosidad, es parecida a la roca volcánica, o ese es el aspecto que nos entrega, bastante más pesada.
Se le da el nombre de Coral Castle porque recuerda en cierto modo la estructura del coral cuando se seca, pero en realidad lo que es caliza. La caliza es pesada, no piense usted que se desplaza sola. Algunas de las personas que conocían a Edward, fijaos lo que decían. Algunos adolescentes afirmaron haber sido testigos de su trabajo, informando que había hecho que los bloques de coral se movieran como globos de hidrógeno. La única herramienta avanzada de la que habló Lidscanin fue un soporte de movimiento perpetuo. Extraño soporte del que luego en este vídeo hablaremos porque hemos efectuado una animación 3D de la que nosotros pensamos que ese soporte efectuaba más cosas de las que os podéis imaginar. Edward llegó incluso en algún momento a transportar todo el conjunto, todo este enorme conjunto arquitectónico, a una distancia de unos 16 kilómetros, y parece ser que lo hizo en una especie de tiempo récord. Por lo visto, el lugar donde estaba emplazado inicialmente, que compró por $10, no llegaba a una hectárea, compró por, debían ser unos 8.000 metros cuadrados, y lo transportó en un plazo estimado entre 1 y 3 años. Hay diversas fuentes que indican que lo hizo él solo en ese periodo de tiempo, utilizando para ello solamente un viejo tractor, sus manos y esos polipastos y aquellas especie de maquinarias que había creado para el transporte. Estamos hablando de un tipo que pesaba 53 kilos. Fijaos que incluso aquí lo pone. Edward utilizó un trípode de madera de pino con cadenas, su propio peso y una misteriosa caja negra. Vamos a hablar también de esa extraña y misteriosa caja negra. Dice que movió cientos de toneladas de rocas macizas, yo pienso que llegaron al millar o más allá, y además que esculpió 1 millón de kilos de coral, llaman así, pero en realidad ya le digo que es roca caliza. Veámonos un poquito más adelante, intentemos comprender qué es lo que utilizaba. En el taller de este hombre, concretamente, me voy a poner a este lado, en el taller de este hombre, o hay una fotografía, pongámonos aquí, hay una fotografía muy reveladora que es esta, vamos, el taller o las piezas o las herramientas que utilizaba. Está aquí, esta fotografía que yo os acabo de señalar, ¿no? Como veis, bueno, pues en ella hay un elemento, una misteriosa rueda, vamos a ponerla así, para que la podamos ver de manera más concreta. Si conseguimos alcanzarla, la tenemos aquí. Está muy oscura. Fijaos qué extraña rueda. En principio no tiene mucho sentido. Es una rueda dentada que está allí y que parece que está conformada por unos dientes, una especie de manivela que permite hacerla girar, y que quizás en ella se encuentre el misterio o la misteriosa capacidad que tenía Lidscanin de convertir aquellas rocas o eliminar la masa o el peso de las rocas para poderlas transportar como globos. Había niños que decían que le habían visto cuando escalaban a esos 3 metros de altura que tenía el castillo por la noche, que es cuando él mayormente trabajaba en el montaje de aquellas rocas, le habían visto desplazarlas como que fueran globos. Quédese con aquella idea y quédese con lo que le voy a mostrar. Mirad. He decidido hacer un modelo 3D para que intentar ver un poco de manera aproximada cuáles eran los elementos que utilizaba. En primer lugar, y como ya he dicho, utilizaba madera de pino, como una especie de trípode en el que había colocado un polipasto, como se puede ver aquí. El polipasto agarraba una roca de un cierto tamaño, en este caso es una roca bastante pequeña. En la parte superior, fijaos, en la parte superior siempre e indefectiblemente había una misteriosa caja de unas dimensiones estimadas de aproximadamente unos 50 centímetros de largo por unos 40 o tal vez 30 de ancho y 30 de alto. Una caja que siempre estaba tapada, negra, y que tenía y ubicaba justo debajo de esas misteriosas piedras que transportaba.
Vamos a ver más datos. La rueda de la que os he estado hablando y la que podéis ver aquí, vamos a hacer que se vea un poquito mejor. La rueda de la que os estaba hablando, quizás mejor, así, y que la tenemos en este punto, era una rueda que giraba, o supuestamente él la hacía girar con ese manubrio, pero nunca se llegó a saber concretamente cuál era el efecto o qué tipo de efecto producía esa rueda para él denominar el movimiento perpetuo. No lo llegamos a entender. Lo que sí que podemos pensar que esta rueda la transportaba concretamente a los lugares donde tenía esa roca, y al acercarla a la roca en esta posición en concreto, unido a esa misteriosa caja negra que había en la parte superior, generaba en la roca un efecto de antigravedad muy notorio. Muy notorio. De hecho, las transportaba con la mano. Las empujaba y las movía y las colocaba, hacía con ellas auténticos prodigios. Quiero que veamos algo de fondo. En primer lugar, ¿qué es o qué son estas misteriosas piezas azules y rojas que hay aquí? Lo que había hecho el señor Littkanin, Edward Littkanin, era coger un bloque de hormigón y sobre ese bloque de hormigón situar una serie de elementos metálicos. Aquí, por ejemplo, podemos ver una rueda dentada. ¿Veis? Esta rueda dentada, que no es que tuviese una utilidad en sí mismo, lo único que hacía era como soporte sobre el hormigón para que compactara la unidad de esos imanes. ¿Por qué necesitaba tener esos imanes unidos? Por una curiosa característica que llevaban los dichos imanes, y es la que os voy a dibujar ahora. Os lo voy a poner de esta manera. Uno de los imanes que colocó este hombre, vamos a hacer que gire el conjunto, aquí lo podemos ver mejor. Imaginad por un momento que este es uno de los imanes, este que hay aquí, un imán con forma de herradura. Lo sensato, supongo que hubiera sido colocar, y permitirme que lo busque, un imán en su posición original. Veamos si podemos verlo. Ahí está. ¿De acuerdo? Al colocar yo un imán en su posición original, el rojo es el polo positivo y el azul el negativo. Los imanes con los mismos con polos distintos sabéis que se atraen. ¿Pero qué hizo Edward? Hizo algo extraño, porque lo que efectuó es lo siguiente. Utilizó o unió los polos negativos con los negativos de los otros imanes y los positivos con los positivos. Si vosotros habéis intentado en alguna ocasión efectuar algún tipo de unión de imanes, pues algo bastante sencillo, voy a hacer un dibujo, voy a coger una pequeña tableta y vamos a mostraros exactamente a qué me refiero. Aquí tenemos el lápiz. Bien, digamos que si yo tengo un imán de herradura, ese imán de herradura, sabéis que está conformado por dos polos distintos. De esto seguramente que muchos de vosotros lo conocéis, o la gran mayoría, dependiendo de la edad o el nivel de estudios que tengáis, pues saber que uno de los polos era de una manera y otro de otra. Si yo por alguna circunstancia intento que estos imanes o estos dos imanes se peguen, lo debería hacer utilizando una especie de inversión, básicamente el negativo con el positivo y el positivo con el negativo. Así se unirían. Pero si yo hago todo lo contrario, y me refiero a que intento unir este con este y este con este, los polos de la misma polaridad, el esfuerzo que hay que hacer, y dependiendo del imán que utilices, es enorme. Es muy, muy, muy grande. Si intentáis utilizar o unir un imán de neodimio, por ejemplo, de unos 5 o 6 centímetros, quizás menos, por sus mismos polos junto a otro, veréis que con las manos prácticamente no vais a poder. Y utilizando algún tipo de tornillo de presión,
Si lo hacéis, incluso podéis llegar a destruir el propio imán. No se quieren los mismos polos. Los iguales se repelen, en este caso. Son los distintos los que se atraen, aunque habría que entender muy bien dentro del tema de la electricidad qué es positivo y qué es negativo. Sigue siendo a fecha de hoy un misterio, mal que le pese a muchas personas. Vamos a continuar con la explicación. En primer lugar, es como que al unir los polos de la misma polaridad, lo que genera esta rueda es como una especie de campo, de choque, un punto o una emanación de alguna forma de energía que afectaba directamente a esta roca, y además para ello era muy importante que esta roca en sí misma tuviese un grado de porosidad o una concavidad o un efecto similar al que tienen los corales. Esto en estas rocas está producido principalmente, me parece que es por el magnesio. Creo que es debido al magnesio, a lo mejor me equivoco, corregidme si no es así. Bien. La roca, al recibir esta especie de influjo que generaban los imanes en el mismo polo y unido a esa misteriosa caja que quizás lo que hacía era transmitirle alguna forma de energía a la propia piedra, aunque aquí en la imagen veis que he utilizado unas cuerdas, Ledkenin, el señor Edward Ledkenin, utilizaba cadenas, las cadenas con las que se transmitía algún tipo de magnetismo desde la caja negra hasta esa rueda de imanes. Fijaos, he podido ver como en YouTube y a lo largo de estos años ha habido gente que ha intentado reproducir esta rueda, porque la ha hecho igual, o sea, la ha hecho exactamente igual, le ha colocado bobinas, ha hecho una serie de trabajos y han descubierto efectos interesantes, bastante interesantes. Pero llegué a ver a un tipo que hizo esto que yo estoy haciendo sin utilizar la caja negra. Básicamente lo que hizo fue coger, suponer que este ratón es una piedra, lo que hizo fue pesar el ratón, pesaban el ratón, después sometían al influjo de la rueda al ratón o a la piedra, para después posteriormente volverla a pesar, y ellos mostraban en sus básculas o balanzas una pérdida de masa, en algunos casos más notoria, en otros más leve. Algo le había ocurrido a la roca, a la piedra o al elemento que estaban utilizando al acercarle a esta rueda que giraba con los imanes unidos tal y cual está aquí, que perdía parte de su masa. Es verdad que los experimentos que pude ver eran un poco, pues, ¿cómo le diría yo? Como de risa, ¿no? Lo habían hecho de manera muy simplona, no habían utilizado una rueda parecida a esta, solo habían utilizado un juego de imanes o dos, lo habían hecho de manera bastante parca. Y por supuesto a la roca no estaba unida a ningún tipo de caja negra misteriosa, que nunca sabremos qué es lo que tenía. Pero es muy posible que esa emanación, con la unión de los polos, de los mismos polos, ligada a algún agente atmosférico o algún agente que transmitía la roca hacia la parte superior, eliminase parcial o totalmente la masa o el peso de esa roca para poderla mover, como decían los niños cuando lo veían, los movía como globos. Bien, lo quiero dejar en este punto. Creo que es un asunto lo suficientemente curioso e interesante como para pensar en ello. Quizás alguna forma de energía antigravitatoria la tenemos ahí, total o parcial, no lo sabemos. Yo sé que en ciertas condiciones se dice y se cuenta que los condensadores efectúan, o algunos ciertos condensadores con unas ciertas frecuencias, efectúan un efecto similar a la antigravedad. Se descubrió por parte de un tipo que estaba haciendo experimentos con condensadores muy concretos, y el humo de su pipa, cuando pasaba cerca de ese condensador en la parte superior, se desplazaba hacia arriba, era como que insuflase un aire. Él hizo bastantes experimentos para intentar evitar o intentar pensar que ese aire que se producía era debido al propio electromagnetismo,
una especie de magnetismo hidrodinámico, y efectivamente se llegó a descubrir que había algo, de que cuando, aunque tapases ese condensador y el flujo hidrodinámico del aire no afectase al flujo del humo de la pipa, bueno, pues sí seguía lanzando el humo hacia arriba. Una cosa antes de terminar. Os animo a todos vosotros a que os hagáis miembros. La comunidad de miembros que tiene Mundo Desconocido es bastante activa. Todos los miércoles tenemos un directo en el que hablamos de distintos temas, actualidad, noticias, misterios. Hablamos de muchas cosas. E incluso efectuamos, no pocas ocasiones, actos de magia, ¿no? Hacemos una especie de magia grupal con unos resultados bastante positivos. Digamos que es una comunidad muy interesante y en ella, bueno, pues ofrecemos o mostramos parte de estos conocimientos ocultos, secretos y escondidos que existen, todos esos misterios que parece que nos rodean, y allí, bueno, pues digamos que pasamos o descubrimos un mundo que es desconocido, como el nombre del propio canal indica. Lo dicho, os animo a que os hagáis miembros. Un abrazo para todos y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.